Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad analizaremos las fórmulas que vamos a utilizar para estudiar los fluidos reales, haciendo hincapié en la ecuación de Bernoulli. Recordemos que hasta ahora hemos trabajado fluidos ideales, donde la viscosidad es nula, y por ser nula no existe fricción entre la sustancia y las paredes de la tubería. Ahora vamos a trabajar con fluidos reales, donde la viscosidad es diferente de cero, por lo tanto, sí existe fricción entre la sustancia y las paredes de la tubería. Sabemos que el comportamiento del fluido cuando es ideal es el que se muestra acá en la parte superior, donde la velocidad es uniforme en cualquier sección de la tubería. Es decir, por ejemplo, acá, en esta sección, la velocidad en este punto es la misma que la de este punto y es la misma que la de este punto. Y además, cuando el fluido es ideal, la presión en la sección de entrada O1 es igual a la presión en la sección de salida O2, mientras que cuando nuestro fluido es real, que es el que estaremos trabajando de aquí en adelante, podemos notar que al tomar una sección cualquiera sobre el fluido, por ejemplo esta, se puede visualizar claramente que la velocidad en el centro de la tubería es mayor, porque este vector es más grande, el vector velocidad, pero a medida que nos acercamos a puntos a las paredes, la velocidad va disminuyendo. Y esto sucede justamente por el roce que existe entre el fluido y las paredes de la tubería. Y otra característica muy importante de este flujo es que la presión en la entrada es diferente de la presión en la salida. Y más concretamente, la presión va disminuyendo, obsérvese acá. La presión en la sección 1 de entrada es mayor que la presión en la sección 2 de salida. Esto también se puede escribir así: la presión en la sección 2 es menor que la presión en la sección 1. La presión va disminuyendo. ¿Pero por qué la presión va disminuyendo? Por la existencia de fricción. ¿Y por qué existe fricción? Porque nuestro fluido posee cierta viscosidad. Genial. Cuando se trabajó con fluidos ideales, utilizamos la ecuación de Bernoulli de esta manera, obsérvala. Esta estructura ya la hemos trabajado en diferentes ejercicios. La energía en un punto de la trayectoria del fluido es igual a la energía en otro punto de la trayectoria del fluido. Y además también nos apoyábamos en la ecuación de continuidad, que nos deja saber que el caudal en una sección es igual al caudal en otra sección. Por supuesto, siempre y cuando entre estas dos secciones no haya escape ni entrada de fluido. Ahora bien, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar para trabajar los flujos reales? Pues trabajaremos con la ecuación de Bernoulli modificada. La modificación de la ecuación de Bernoulli será el corazón del presente video. Te enseñaré las dos modificaciones que sufre esta ecuación de Bernoulli para poder ser utilizada acá en flujos reales. En este momento quizás te preguntes, ¿pero podemos utilizar la ecuación de continuidad en los flujos reales? Sí, la ecuación de continuidad se continúa cumpliendo en los flujos reales. Y además también se cumple la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille nos dice lo siguiente: la presión en la sección 1 menos la presión en la sección 2, o lo que es lo mismo, la presión en la entrada menos la presión en la salida, es igual al caudal por la resistencia hidrodinámica. Ahora bien, ordenando las ideas, al combinar la ecuación de Bernoulli modificada con la ecuación de continuidad, nos conducirá a ejercicios donde estaremos calculando la pérdida con la ecuación de Darcy, trabajaremos con el diagrama de Moody y otras fórmulas para calcular el factor de fricción, así como el cálculo de la potencia de bombas. Repito, este tipo de ejercicios los resolveremos combinando estas dos primeras ecuaciones fundamentales. Y al combinar estas dos últimas ecuaciones fundamentales, nos conducirá a ejercicios donde esta resistencia hidrodinámica, esta que está acá, se calculará a través de esta fórmula. Mírala acá. A través de esta fórmula. 8pi por eta. Recuerda que eta es la viscosidad dinámica. Ya en el video de viscosidad se detalló qué es la viscosidad y los diferentes tipos que existen. Si te has perdido de esta clase, no te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y corta videoclase donde te garantizo que hoy mismo dominarás perfectamente el concepto de viscosidad. Muy bien, esta L que está acá es la longitud de la tubería y esta A que se visualiza acá es el área de la sección, que por lo general son secciones circulares, porque la mayoría de las tuberías por donde circulan líquidos son circulares.
También al combinar estas dos últimas importantes leyes estaremos trabajando resistencias en series y resistencias en paralelo. Ya lo verás cuando estemos resolviendo los diferentes ejercicios. Excelente. Pasemos pues al corazón de este importante video, que es cómo se modificará la ecuación de Bernoulli para trabajar con flujos reales. Tal como ya te mencioné, al trabajar con flujos reales, donde la viscosidad es diferente de cero, es decir, existe cierta viscosidad, se generará fricción. Y estas fricciones causarán pérdidas. Eso lo veremos cuando estemos analizando este tipo de flujos. Pero estas pérdidas se van a medir en metros de energía. Y las energías que aportan las bombas también se van a medir en metros de energía, ya lo verás. Por lo tanto, nos interesará utilizar la ecuación de Bernoulli en esta unidad. Mírala, en metros. Así nos interesa colocar la ecuación de Bernoulli. Hasta ahora la hemos trabajado de la siguiente manera. Observa, la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Así la hemos venido trabajando, donde P representa la presión absoluta, esta expresión representa la presión dinámica y esta expresión representa la presión estática. Y cuando la trabajamos de esta manera en flujos ideales, cada uno de estos términos tenía por unidad el pascal. La presión evidentemente viene en pascal, ¿correcto? Recuerda que pascal es newton sobre metro cuadrado. Esto es pascal. Pues el siguiente término también está dado en pascales. Recuerda que la densidad es igual a kilogramos sobre metros cúbicos, ¿correcto? Masa sobre volumen, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Como la velocidad viene en metros sobre segundo, al elevarla al cuadrado queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esto se puede escribir como kilogramos por metro cuadrado, es metro por metro, sobre metros cúbicos por segundo cuadrado. Al simplificar un metro con un metro cúbico del denominador, caemos en la cuenta que esta expresión es newton. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton, ¿correcto? Sobre este metro cuadrado que quedó en el denominador. ¿Y qué es esto? Esto es pascal. Lo mismo sucede si analizamos la presión estática, es decir, este término de la ecuación de Bernoulli. La densidad es masa sobre volumen, ¿correcto? Multiplicado por la gravedad, que viene en metros sobre segundo cuadrado, y multiplicado por z, que son las alturas, que viene en metros, por supuesto. Al examinar esta expresión, evidentemente kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Y al simplificar un metro con un metro cúbico el denominador, queda metro cuadrado en el denominador, que también es pascal. En conclusión, cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli escrita de esta manera viene en pascal. Pero ahora nos interesa que cada uno de los términos de la ecuación de Bernoulli venga en metros. Y para lograrlo vamos a introducir la primera modificación. Vamos a escribirla. Modificación número 1. Vamos a hacer solo dos modificaciones. ¿En qué consiste la modificación número 1? En tomar la ecuación de Bernoulli, que es presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura, y transformar cada uno de sus términos a metros. Y en este momento la pregunta lógica es, ¿pero esto se puede hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Muy fácil, observa. Vamos a dividir todos, ojo, todos y cada uno de los términos entre el peso específico, denotado por esta letra griega, obsérvala acá, entre el peso específico. Si no recuerdas qué es el peso específico, vamos a recordártelo acá, no hay problema. El peso específico es igual a densidad por gravedad. Por ejemplo, para el agua, la densidad es aproximadamente 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, ¿correcto? Esta es la densidad del agua. Y la gravedad, tal como ya sabemos, vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Al efectuar este producto se tiene 1000 por 9,8, 9800. ¿9800 qué? Bueno, 9800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ya sabemos que es newton, ¿correcto? Sobre metro cúbico.
Esta es la unidad de peso específico en el sistema internacional. Newton sobre metros cúbicos. El peso específico del agua es 9.800 newton sobre metros cúbicos. Sin embargo, algunos autores toman la gravedad, el valor de la gravedad, como 10 metros sobre segundo cuadrado. Esto lo verás. Y claro, al multiplicar este valor de gravedad 10 por la densidad del agua, que son 1000, 10 por 1000 sería igual a 10.000 newton sobre metros cúbicos. Por lo tanto, también te toparás con este valor del peso específico para el agua. 10.000 newton sobre metros cúbicos o 9.800 newton sobre metros cúbicos. Muy bien, una vez que ya sabemos qué es el peso específico, vamos a continuar con la primera transformación de nuestra ecuación de Bernoulli. Así, esto sería igual a la presión entre el peso específico más, observa acá este segundo término, quedaría 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. ¿Pero a qué es igual el peso específico? Recuerda que peso específico es densidad por gravedad, más, y el último término quedaría densidad por gravedad por altura. Por supuesto, también dividido entre el peso específico, que es densidad por gravedad. Al examinar estas expresiones, caemos en la cuenta de lo siguiente, que esta densidad simplifica con esta densidad, ¿correcto? Y acá en esta última expresión, densidad y gravedad pueden ser canceladas perfectamente, obteniéndose así la primera modificación de la ecuación de Bernoulli, que sería presión entre peso específico correspondiente a este primer término. ¿Cómo quedaría nuestro segundo término? Nuestro segundo término lo podemos escribir así: la velocidad al cuadrado más la velocidad al cuadrado dividido, al aplicar doble C quedaría 2 por la gravedad, 2 veces la gravedad, más, y el último término solo quedaría Z, las cotas, Z, y listo, así hemos obtenido la primera modificación. ¿Y qué nos garantiza esta primera modificación? Que cada uno de estos términos ahora viene en metros, ya no vienen en pascal. Pasemos a demostrarlo. Fija tu atención en esta primera expresión. La presión. ¿Cuál es la unidad de presión? El pascal. Y el pascal viene en newton sobre metro cuadrado, ¿correcto? Esto dividido entre el peso específico. ¿Pero cuál es la unidad de peso específico? Ya te la mencioné. Recuerda que peso específico es densidad por gravedad. Y esto siempre viene en newton sobre metros cúbicos, claro, en unidades internacionales. Vamos a colocarlo acá. Newton sobre metros cúbicos. Al aplicar doble C, esto es igual a newton por metro cúbico dividido sobre newton por metro cuadrado. Evidentemente, newton simplifica con newton y metro cúbico simplifica con metro cuadrado, obteniéndose metros. Tal como puedes visualizar, esta primera expresión viene en metros. Ahora analicemos esta segunda expresión, esta que está acá. Vamos a abrir un poco más de espacio. ¿En qué viene la velocidad? Bueno, viene en metros sobre segundos. Pero como está elevada al cuadrado, son metros cuadrados sobre segundo cuadrados. Y por supuesto, todo esto dividido entre 2 veces la gravedad. ¿Pero cuáles son las unidades de gravedad? El metro sobre segundo cuadrado. Estas son las unidades de gravedad. Unidades de aceleración. Al aplicar doble C, se obtiene lo siguiente: metros cuadrados por segundos cuadrados sobre metros por segundos cuadrados. Y al examinar esta expresión, caemos en la cuenta que segundo cuadrado simplifica con segundo cuadrado y metro cuadrado simplifica con un metro, obteniéndose también el metro. Así, esta segunda expresión también viene en metros. Y la última, que son las cotas, las alturas, Z, pues claro, Z evidentemente también viene en metros. ¿Qué hemos logrado con esta primera transformación? Modificar nuestra ecuación de Bernoulli, que antes la utilizábamos de esta manera: presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. Antes la utilizábamos de esta manera, donde cada uno de los términos venía en pascal, tal como ya lo vimos. Hemos logrado modificar esta estructura a esta otra, a esta que está acá, a esta estructura que es la que estaremos utilizando de ahora en adelante para trabajar con flujos reales. Y vale mencionar lo siguiente: por tu mente tal vez cruce, pero esta forma de la ecuación de Bernoulli, que la estamos llamando modificada,
¿La podemos utilizar en flujos ideales? Sí, sin ningún tipo de problema puedes utilizar también esta estructura en flujos ideales. No hay ningún tipo de problema. Te arrojará los mismos resultados que cuando aplicamos esta otra estructura. No hay ningún tipo de problema. Simplemente estuve utilizando esta estructura en los flujos ideales porque es la que se obtuvo cuando se aplicó el teorema de conservación de la energía a un fluido. ¡Genial! Pasemos ahora a la segunda y última modificación de nuestra ecuación de Bernoulli. Modificación número 2. Veamos en qué consiste. La modificación número 2 consiste en considerar las pérdidas generadas por la fricción, así como los aportes o también pérdidas generados por ciertas maquinarias. Observa cómo quedaría la ecuación de Bernoulli aplicada a una sección cualquiera de una tubería. Presión 1 dividido entre el peso específico más la velocidad en 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura del punto 1. Y ahora acá vamos a restar las pérdidas, que las vamos a denotar con la letra H y el subíndice F. H sub F, esto significa las pérdidas debidas a la fricción entre el fluido y las paredes de la tubería, más los aportes de energía generados por bombas, de existir bombas en la trayectoria, claro, en este caso no existe, menos las pérdidas de energía generadas por alguna maquinaria, como por ejemplo turbinas, y esto debe ser exactamente igual a la ecuación de Bernoulli en la sección 2, que sería presión 2 entre el peso específico más la velocidad en 2 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad más la altura del punto 2. Esta sería la segunda modificación de la ecuación de Bernoulli, donde estamos considerando, repito, las pérdidas en la tubería, las ganancias de energía de existir bombas, las pérdidas de energía de existir algunas maquinarias como las turbinas, y el resto ya lo conoces. Sabes que esta estructura obedece a la ecuación de Bernoulli. Y por supuesto, esta otra estructura también obedece a la ecuación de Bernoulli, pero aplicadas en la sección de entrada y en la sección de salida. Ya en los próximos videos estaremos viendo en detalle cómo calcular estas pérdidas, cómo calcular estos aportes de energía y cómo calcular estas pérdidas de energía debidas a maquinarias. Esto lo estaremos desarrollando en los próximos videos. Por ahora, concéntrate en lo siguiente: en conocer la ecuación de Bernoulli modificada, esta que está acá, que es la que estaremos utilizando en los ejercicios de flujos reales. Culminaré el video haciendo los siguientes comentarios. Por lo general, esta ecuación de Bernoulli sufre ciertas simplificaciones, como por ejemplo, si no existen bombas en la trayectoria, este término se va a cero. Si no existe ningún tipo de maquinaria como turbinas en la trayectoria, este otro término también se va a cero, quedando la ecuación de Bernoulli de esta manera: esta estructura igual a esta estructura. Este término nunca será cero en los flujos reales, porque en los flujos reales siempre existirá viscosidad, y la viscosidad conlleva una fricción, y por supuesto las fricciones generan pérdidas. Por eso es que este término nunca será cero en los flujos reales. En cambio, en los flujos ideales, donde la viscosidad era nula y no existía fricción, en los flujos ideales este término sí se iba a cero. En los flujos ideales. ¿Y qué quedaba en los flujos ideales? Que esta estructura era exactamente igual a esta estructura. Así se puede utilizar en los flujos ideales. ¡Genial! No te pierdas nuestro próximo video para que te enteres lo fácil y sencillo que es cómo calcular estas pérdidas. ¿Y qué podemos hacer con esta energía de la bomba? Así como las pérdidas en ciertas maquinarias. No te lo pierdas para que continúes aprendiendo y dominando esta importante materia de mecánica de fluidos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto